El mensaje del día de hoy, la enseñanza, se llama el mensaje evangelístico. ¿De qué vamos a hablar ahora? El mensaje evangelístico lo vamos a basar en lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 17. Romanos 10, del 8 al 17. Mire, esta porción, bueno, la verdad es que toda la Biblia es poderosa, pero esta porción es increíble. Es la sustancia teológica de nuestro evangelismo. Dice el versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Wow, esta porción es la sustancia del evangelismo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, capacítanos como iglesia, mi Señor, para presentar correctamente el mensaje del evangelio y esperar confiadamente que tú añadas a la iglesia los que van a ser salvos, como lo hiciste el día de Pentecostés. Pero Dios del cielo, que entendamos cuál es el mensaje evangelístico que tenemos que anunciar, para que, mi Dios, obedeciendo nosotros el mandamiento de la gran comisión, seas tú, precioso Espíritu Santo, el que toque para vida y vida eterna a aquellos que han de ser salvos. Ayúdanos, mi Dios, capacítanos, mi Señor, y que podamos darte gloria, honra y alabanza, anunciando el evangelio como está escrito. Para gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, el desafío mayor que la iglesia de Cristo ha enfrentado desde que fue fundada es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. De hecho, esa es la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio desde Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, esto es algo necesario, urgentemente necesario, porque forma parte de las instrucciones que nuestro amado Salvador nos dejó desde que iba Él a ascender a los cielos. En Lucas 24, 46 y 47, nuestro amado Salvador dijo esto, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y parece sencillo, vea que parece sencillo de entender la instrucción que el Señor nos está dando, pero hermanos, lo cierto, oiga bien, lo cierto es que el arrepentimiento y el perdón de pecados son obras de Dios. Nadie se arrepiente porque usted lo convenció. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que reconocer que son vanos los esfuerzos que hacemos por querer convencer a un pecador de que vive en pecado. Más es lo que lo enojamos, lo provocamos y reacciona pues de una forma inconveniente cuando nosotros le anunciamos el bendito evangelio de salvación. Hermanos, esas obras de arrepentimiento y perdón de pecados solo Dios las puede hacer, pero la responsabilidad de anunciar el evangelio es de la verdadera iglesia de Cristo. Nosotros anunciamos el evangelio, predicamos el evangelio, y amados, y a veces nosotros no llegamos a entender cuán poderoso es el mensaje del evangelio, y por eso que lo callamos o lo diluimos, porque nos da temor que esa potencia espiritual que lleva a anunciar el mensaje de la cruz realmente pueda tener los resultados que verdaderamente tiene. Miren, hermanos amados, el mensaje del evangelio es tan poderoso, oiga bien, que violenta hasta las raíces el reino de las tinieblas. No hay ningún otro mensaje que confronte y que toque con tanta violencia el infierno y sus demonios como el mensaje del evangelio. A mí me da un poco de risa ese montón de películas que Hollywood hace para provocar temor y exaltación a los demonios. Hermano, y a la gente le gusta eso. Qué triste eso para el mundo. Porque mire, usted puede desbaratar completamente toda la trama diabólica que lleva una película con solo mencionar un nombre. En el nombre de Jesús, hermanos, se neutraliza todo ese terror, toda esa trama intrigante y malvada que las películas tienen. Por eso, amados hermanos, las películas diabólicas tratan de despreciar el mensaje del evangelio para, según ellos, quitarle eficacia y poder al evangelio. Pero el evangelio es poder en sí mismo, ¿entiende? Y entonces uno tiene que proclamarlo con la confianza plena y con la seguridad plena que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús en el mundo, lo que estamos haciendo es provocar a las tinieblas. Y, hermanos, nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual porque Satanás y sus demonios no están dispuestos a entregar a un solo condenado que ellos tienen cautivo. ¿Entiende? O sea, usted no va a llegar a tocar la puerta del infierno y Satanás amablemente le va a decir: mira, Satanás, vengo a arrebatarte una de las almas que tienes cautivas. No, hermanos, a Satanás hay que arrebatarle las almas, pero no va a ser con violencia física. Nuestras armas no son carnales, dice la carta a los Corintios, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y amados, me parece que la iglesia ha menospreciado el poder que tiene el evangelio. ¿Verdad que sí? Y, hermanos, nos hemos acobardado. Tenemos el arma más poderosa de conquista que Dios nos ha dado y nosotros vivimos en cobardía. ¿Quiénes viven en cobardía espiritual todavía?
Entonces, mire, es como que el Señor le haya dado un tanque que tira bombas atómicas espirituales y usted no se atreve a apretar el botón porque dice quizás no va a pasar nada. Ya que así nos pasa. Hermanos amados, esa cobardía que Satanás nos ha metido, amados, tiene que ser reprendida. Si yo me siento cobarde, tengo que orar para que el Espíritu Santo me llene de poder. Y cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, amados, que se prepare el infierno, porque lo que le vamos a ir a dar es una paliza al mismo diablo y a sus demonios. Ningún amén, pero amados, así es. ¿Lo cree, hija? Y usted dice, amén, pastor, no esté hablando de eso, porque los demonios se nos van a venir encima. Que se vengan, hermano. ¿Y cuál es el temor? ¿O hay temor, hermanos? ¿Quiénes tienen temor? Porque la guerra no se enfrenta con temor. La guerra se enfrenta con seguridad de victoria. Mateo 16:18. Palabras salidas de la boca de nuestro amado Señor Jesucristo. Y yo también te digo, a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué pasa? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera mención que el Señor hace de la iglesia, menciona que la iglesia va a ser victoriosa. Hermanos, ¿qué pasa? Por lo menos tenga un poco de fe y diga con toda potencia, somos una iglesia victoriosa. ¿Hasta dónde cree que se oyó eso? Hermano, póngase de pie, por favor. Tal vez estar sentado le oprime los pulmones y por eso no lo dice. Pero es que lo tenemos que decir, hermanos, todos. Que se oiga en el cielo y que se oiga en el infierno. 1, 2, 3. Somos una iglesia victoriosa. En el nombre de Jesús. Tomen asiento. Hermanos, ya me tenían afligidos. No podemos tener tantos cobardes en una iglesia. Es decir, y oiga bien, Satanás, hermanos, va a pelear contra la iglesia. Si ese es su trabajo, ese es su oficio. Y lo hará con toda la furia y poder que tiene. Él, hermanos, Satanás sabe, oiga bien, que no puede vencer a Dios, que no puede vencer al Espíritu Santo, que el nombre de Jesús lo derriba. Satanás conoce las leyes de Dios y sabe que está vencido. Pero parece, ¿quién es la que no parece entender que el diablo está vencido? ¿Ah? Nosotros. Mire, la victoriosa peleando con el derrotado y el derrotado aplastando a una victoriosa. ¿Será posible eso? Pero eso es lo que está pasando. Por eso, amados hermanos, si somos mensajeros, seamos de los mensajeros que se atreven a penetrar en el reino de las tinieblas. Y mire, ¿sabe dónde gobierna ya el reino de las tinieblas? Ya salga aquí de la iglesia, salga a la calle y ahí están los demonios defendiendo lo que ellos saben que les pertenece. Y entonces, amados, la manera más eficaz de callar a estos mensajeros que están acá es atemorizándolos. Y el diablo sabe cómo atemorizar, ¿verdad? Mire, el diablo un poquito mueve su ejército y ya el creyente parece estar en temor, en dudas. Y nos ha convencido de que no tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Y sabe, no, hombre, no, chambita, no hables, hombre, si nadie te va a hacer caso. Ah, pues si Satanás dice que nadie no va a hacer caso, entonces ¿qué hago yo? Me callo. Entonces la iglesia está callada hoy porque Satanás le ha dicho no va a pasar nada, aquí la gente es muy dura. No, hombre, viene aquí la religión es bien fuerte y como hay brujería y amados, y nos han dado una serie de argumentos para tenernos callados, oprimidos, y por eso es que no vemos victoria en nuestra vida. Porque hermanos, los demonios se han atrevido
a meternos temor y por tanto nosotros hemos callado el mensaje evangelístico. O levante la mano a alguien que no esté callado. Entonces estamos ante una iglesia muda. ¿Ya que sí? Levante la mano a los mudos. Entonces, hermano, oiga bien, lo que le voy a explicar ahorita es el mensaje central del evangelio. Le ruego que ponga atención, porque el diablo no quiere que ponga atención en esto. ¿Vas a poner atención? ¿Cuál es el problema del hombre con Dios? El problema del hombre con Dios tiene un nombre. Se llama pecado. Si el hombre no hubiera pecado y si nadie hubiera pecado jamás, ¿habría problema con Dios? El asunto es que tenemos un serio problema con Dios por causa del pecado. Porque el pecado, como es desobediencia a Dios, entonces es una ofensa a Dios. ¿Entiende que el pecado que usted comete de pensamiento, de palabra, de sentimiento, de obra, es una ofensa a Dios? Repitan, mi pecado ofende a Dios. Entonces, amados, Dios es la parte ofendida y nosotros somos la parte ofensora. Por lo tanto, amados, ese pecado que hemos nosotros hecho contra Dios, ese pecado solamente lo puede perdonar Dios. ¿Entiende? O sea, mire, esa falacia religiosa de que hay un intermediario en un confesionario para perdonar pecados, realmente es un anatema espiritual. Porque, amados, están engañando. Están declarando que hay un hombre pecador que es capaz de perdonar los pecados de otro pecador. El pecado lo perdona Dios. ¿Estamos claros? Y amados, eso quizás es una parte que a la religión le duele, pero es verdad, amado hermano. Entonces, para que Dios, oiga bien, que es el ofendido, perdone el pecado del pecador, el pecador tiene que confesar su pecado, pero con arrepentimiento. Wow. O sea, no lo tiene que confesar solo con conocimiento, porque todo el mundo sabe lo que ha hecho, ¿sí? Pero, amados, entonces la confesión de pecados tiene que ser con arrepentimiento. Y arrepentimiento, hijo, es dolor por haber ofendido a Dios. Eso es arrepentimiento. O sea, si no, ¿cómo lo confiesa usted el pecado? ¿Con conocimiento o con arrepentimiento? Bien, ahora, la confesión de pecado con arrepentimiento no se puede hacer sin la intervención del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Mire, hermano, ese es el gran milagro que nosotros vemos que solo el Espíritu Santo, Dios por su Espíritu Santo puede hacer. Porque, amados, ¿quién más va a ser capaz de provocar un dolor intenso en el corazón por haber ofendido a Dios? Alcanza la razón humana, alcanza la inteligencia humana, amado, alcanza los valores morales que un hombre puede tener. No, amados hermanos, para eso hace falta que Dios intervenga. Y es el Espíritu Santo el que nos pone dolor por el pecado, vergüenza por el pecado. Y uno le dice, igual que el hijo pródigo, Padre, contra ti, solo contra ti he pecado. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ese muchacho confesó el pecado con arrepentimiento, pero para llegar al arrepentimiento tuvo que llegar a comer comida de cerdos. Tuvo que tocar fondo. Y ahí fue que despertó. Esa obra también es del Espíritu Santo. Entonces, amados, Jesús, nuestro amado Salvador, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Entiende que el evangelismo verdadero no
puede ignorar la cruz del Calvario, la obra de Cristo, porque ahí vamos entrando a la esencia del milagro de la salvación por el evangelismo eficaz. Nuestro amado Salvador dio su vida en la cruz del Calvario, y usted le puede decir al pecador, él, siendo inocente de pecado, bajó del cielo, se hizo hombre, se hizo como nosotros y padeció el castigo por el pecado que nosotros merecíamos. Y amado, ¿y cómo lo padeció? Muriendo, dando su vida, derramando su preciosa sangre para pagar, oiga bien, pagarle al Padre la deuda del pecado que nosotros hemos cometido. Qué fuente de gracia más completa, ¿verdad? Y amado, y estas cosas, como son un mensaje tan espiritual, tenemos que hacerlo nosotros en el espíritu. ¿Comprende eso? El evangelismo verdadero, amados, para exaltar la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, no se puede hacer en la carne. No se puede contar como una película. Mire, algunos dicen que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ay, cómo lo toca uno. Eso no es cierto, amado. Eso es una pálida representación de lo que fue verdaderamente el sacrificio de Cristo. Pero eso no tiene ningún valor espiritual. El valor espiritual se lo añade la verdad. La verdad, ¿quién es el que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Y entonces el mensaje debe de ser cargado con verdad, pero también con poder del Espíritu Santo, para que el pecador pueda ser tocado, si es que a Dios le place realmente pasarlo de muerte a vida. Hermano, estas son cosas bien delicadas que la iglesia, al menos esta iglesia, debe de conocer a fondo. Porque, amados, ¿queremos dejar de ser una iglesia muda? Pregunté, ¿queremos dejar de ser una iglesia muda? Entonces conozcamos en qué consiste el mensaje evangelístico. El hombre pecador, oiga bien, vivificado por el Espíritu Santo, ya es capaz entonces de confesar que Jesús es el Señor. Y ahí entramos a lo que dice Romanos 8. Más que dice, 18, perdón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pregunta: ¿y un inconverso puede realmente confesar con su boca que Jesús es el Señor? Para eso tiene que haber sido vivificado por el Espíritu Santo. Y cuando el pecador es tocado por el Espíritu Santo, confiesa a gritos que Jesús es el Señor. Y entiende el inmenso valor que tiene la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Miren, amados hermanos, usted se puede preguntar, si este mensaje es tan poderoso, si este mensaje es tan verdadero, ¿por qué el pecador resiste el mensaje del evangelio? Porque usted le puede ir a hablar a su abuelita con el mejor deseo de que ella sea alcanzada, y le puede hablar a su mamá o le puede hablar a sus hijos, y mire, y usted dice, ¿y por qué resisten este mensaje tan precioso? ¿Por qué yo gozo este mensaje y adoro a Dios por la salvación que me ha dado? Y porque hay gente que es insensible totalmente a este mensaje tan poderoso. ¿Quiénes han tenido una experiencia de choque con un pecador que menosprecia el mensaje del evangelio? Entonces, usted va a ver las razones. La primera razón, ¿por qué el pecador resiste el mensaje del evangelio? Efesios 2, del 1 al 3. Ok. Oiga bien lo que dice. Esto es de las enseñanzas centrales. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿por qué el pecador, hija, resiste el mensaje del evangelio? Simplemente porque está muerto. O sea, entienda que el evangelio se le predica a muertos espirituales. Se le predica a gente que ni entiende nada de lo que es el mensaje de la cruz, no tienen conciencia de pecado, y amados hermanos, los muertos no se pueden arrepentir porque no ven malo el pecado que están cometiendo y lo niegan y le dicen: ¿y cómo va a ser pecado esto que hago si todo el mundo lo hace? Vos estás loco. Y tienen infinidad de argumentos para rechazar la verdad de su muerte espiritual. Por eso es que es necesario que pasen de muerte a vida, porque una persona, una vez es vivificada por el Espíritu Santo, hermano, esa persona lo primero que hace que es confesar a Jesucristo, confesar sus pecados con arrepentimiento. Y amados, se nota la vida nueva. Aquí lo dice claramente la Escritura en la carta a los Efesios. Nosotros sabemos lo que es haber vivido muerto espiritualmente. ¿Quiénes todavía se acuerdan de cuando estaban muertos espiritualmente? Que eran insensibles totalmente al pecado. Que, mire, yo, amados, soy pastor ahora, pero antes de llegar a Cristo, a mí los evangélicos me reventaba solo el nombre. Yo odiaba, ¿sí? y decía: ¿y esto de la Biblia? Como quien dice que esa es palabra de Dios. Así hablaba este pastor hoy. ¿Y quién hizo ese milagro, hermano Carlos? Hermanos, mire, yo conocí lo que es la vida de pecado. Yo me convertí a mis 37 años. Y se imagina este hombre, muñeco, joven, atractivo y pudiente, que cree que estábamos, amados, dispuestos a hacer. Hermanos, si a mí no me puede dar cuentas el infierno o la gente que está en el mundo, sé lo que es una vida de pecado y sé lo que es pasar de muerte a vida. Y lo hizo mi amado Señor. Lo hizo, amado, de una forma poderosa. Violentó mi entendimiento, violentó mi carne, violentó todas mis seguridades y me rindió por su Espíritu Santo a Él. Y conocimos la delicia de conocer a Cristo y de vivir ahora en la obediencia del Evangelio de Jesucristo. Entonces, amados, Él fue el que me encontró y me apretó, y todavía me aprieta para hacerme entender que el que manda es Él, y yo dependo de Él, y si voy a ser salvo es por Él. Amén. Entonces, amados, pero el pecador se resiste a oír el mensaje del evangelio. ¿Sabes por qué, hija? Porque está confiado en lo que su religión le ha dicho que es la salvación. Qué tristeza, mire, esa es la tragedia de la estafa religiosa. Le ofrecen un camino de salvación que ni por cerca los va a llevar al cielo. ¿O cómo se atreven a decir los religiosos que hay salvación sin Cristo? ¿Quién bajó del cielo? ¿Bajó María? ¿Bajó un santo? ¿Bajó un papa? ¿Ah? No, bajó el Hijo de Dios. Él es el que pagó la factura para el pecado, y solamente Él. Entonces, amados, fíjese que me gusta lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Lea eso, para que entienda, amados, que no es esto por gusto, si el evangelismo se hace con verdad. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Oiga bien lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales
el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la religión cómodamente ofrece un camino. No, hombre, es fácil. Y aún algunos evangélicos ofrecen un camino falso para garantizar salvación. No, niña, vos recibí a Cristo y una vez Él te salve, entonces vos puedes seguir pecando, tranquilo. Es cierto eso. Mire, eso es otra estafa que muchas iglesias evangélicas andan haciendo. A cambio de tener tal vez a la gente sentada en las sillas, les ofrece un falso camino de salvación. Y amados, ya les expliqué de qué se trata el mensaje evangelístico. Y ahora, hermano, usted no puede convertir nuestro evangelio en religión falsificando la salvación. ¿Entiende? Sino o es como Dios dice o todo es mentira. Ahora, el pecador, ¿por qué se resiste a seguir el camino del evangelio? Mire, simplemente porque son amigos del mundo, hombre. O sea, usted le está predicando el evangelio a gente que es enemiga de Dios. ¿O son amigos de nosotros? Y entonces, si desde que nos ven salir en una campaña evangelística, ay, no, yo no puedo ni ver a los evangélicos. Mire, ¿y por qué no nos pueden ni ver? Lea Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? Enemigo de Dios. Y amado hermano, entonces usted ha recibido esta instrucción para que se dé cuenta que vamos nosotros en nuestro evangelismo a avanzar en territorio enemigo, ¿verdad? No vamos a evangelizar a los amigos, sino que ¿a quiénes? A los que son enemigos de Dios. Pero ellos creen que son amigos. Ok, entonces, ¿cómo hacer entonces nuestra conquista evangelística? Y aquí nos vamos a lo que dice la carta a los romanos que acabamos de leer. Dice Pablo a los romanos en el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermano, la conquista se hace enviando predicadores. Y viera cuánta gente quiere ir. Aquí está demasiada gente que quiere ir a predicar el evangelio. En este púlpito si quieren, allá no. Y amados hermanos, en Mateo 9, nuestro amado Salvador nos dio una enseñanza que vale la pena que la leamos. 9:37. Entonces el Señor dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dijo después? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué significa esto? Que para enviar predicadores, enviar testigos de Cristo, tenemos que orar. Hay que pedirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, levanta obreros que hagan la labor de anunciar el evangelio de Cristo. Como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aún si yo voy a ser enviado, tengo que pedirle al Señor: envíame a mí, Señor, yo quiero ir. ¿Quiénes están dispuestos a ir? Levanten bien la mano. Entonces, amados, hay que ir, pero hay que orar para que sea Dios el que nos constituya como mensajeros. Estas cosas hay que pedirlas. Hermanos, si no la pide, si usted nunca pide que el Señor le conceda conocer el milagro de la salvación en otro, porque usted les anunció el evangelio, nunca lo va a ver. ¿Quiere que se conviertan sus hijos? ¿Quién va a orar por eso?
Entonces pida al hombre, pídalo. ¿Quién va a orar por la familia? O sea, oremos por lo que conocemos, pero oremos, pidamos la salvación. Ay, mi mamá, a saber si ya creyó en Cristo. Mire, usted ore por ella, pero también anúnciele el Evangelio, Jesucristo, porque la salvación es una obra de Dios. Él pagó, Dios envió a su Hijo en sustitución suya, mami. Usted debería ser la crucificada, pero Dios por amor lo hizo en Cristo, y ahora aquel que cree en esa obra es salvo. Y deje que, mire, parece tan sencillo decirlo, pero ese mensaje tiene poder. Eso es dinamita espiritual, porque es la esencia del Evangelio, ¿sí? Ahora, hermano, dice Pablo, el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren, solamente hay que orar para que Dios envíe obreros a la mies, pero que hay que orar para que los predicadores, los que anuncian las buenas nuevas, sean oídos por los pecadores, que me parece que es la parte más difícil, que la gente oiga, porque quizás logremos levantar gente que quiera ir, pero se va a dar cuenta que nadie quiere oír. Entonces la petición es: Padre, aquí vamos, porque esto es importantísimo, que la gente oiga, que quieran oír el Evangelio que yo estoy dispuesto a anunciarles. ¿Verdad que sí? No es cierto que usted convoca a un altar familiar en la casa, los hijos les dicen: tengo tareas, no puedo ir, y ponen pretextos. Si usted está dispuesta a hablar, pero resulta que ni en la familia la gente quiere oír. Entonces, hermano, hay que orar para que la gente quiera oír el Evangelio. ¿Qué dije? Ok. Entonces, y no solamente para que lo oigan, hay que orar también para que lo crean. Porque dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, hermanos, es importantísimo orar para que la gente oiga el Evangelio, y también orar para que la gente crea el Evangelio. ¿Estamos claros? Son dos cosas, amados, que lo oigan, porque después viene la conclusión que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, mire, esta es quizás la parte medular, para que usted no se haga colochos de que, como algunas iglesias dicen: hey, vamos a ganar alma, pues sí, a ver, con tal que salgamos con unas 15, ¿verdad? Y hermanos amados, si el que convence de pecado es el Espíritu Santo, usted no va a hacer la obra que al Espíritu Santo le toca. Usted va a orar para que Dios envíe predicadores, para que estos predicadores sean oídos por los pecadores inconversos, y para que esos pecadores inconversos crean el mensaje del Evangelio. Entonces, amados, y como dice ya al comienzo, el 14, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, al final la conclusión es que la gente, cuando cree, deposita toda su confianza en el Señor y se entrega a ciegas en los brazos del Señor Jesucristo, y lo reconocen como Señor y como Salvador. ¿Entiende lo que estoy diciendo, amado hermano? Entonces, fíjese bien, porque ya se me está acabando el tiempo, parece, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús iba a morir en la cruz, pronunció las palabras fundamentales: consumado es. Juan 19:30. Consumado es. O sea, Padre, la obra que me mandaste a hacer está hecha. O sea, ya con mi sangre, a punto de morir, estoy pagando la factura del pecado de aquellos que te van a confesar, del mundo. Y entonces, amados, la obra de redención para salvación, perdón y arrepentimiento ya está hecha. ¿Estamos entendiendo? Ya está hecha, ya la hizo el Señor Jesús. Y el Padre fue el que lo comisionó para que viniera a hacer la obra de salvación,
Porque el hombre, ¿cree usted que hubiera buscado él la manera de salvarse si hubiera entendido la gravedad del pecado? El hombre no entiende la gravedad del pecado. Nosotros ahora como cristianos sí ya entendemos la gravedad del pecado. ¿Quiénes entienden que el pecado es algo grave, gravísimo? Entonces, por eso nuestro esfuerzo ahora es por no pecar, por no vivir haciendo las obras de la carne. Pero la obra de salvación ya está consumada. Y, hermanos amados, el mensaje evangelístico es precisamente ese: anunciar lo que Dios hizo ya por amor a nosotros. Juan 3:16, el evangelio que sintetiza la obra de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Entiendan? Es Dios actuando, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos que evangelizar anunciando la cruz del Calvario, la obra de Cristo, diciéndole al pecador: mire, yo puedo agarrar a un pecador y decirle: mira, pecador, vos sos bien malo, sí, así si te vas al infierno. ¿Le estoy hablando de Cristo? No, hermano, no puedo ser yo acusador. ¿Qué tal si hubiera llegado con acusaciones a usted a evangelizarlo? Mire, así como lo veo, que no, mejor no me acerco. Es más poderoso el mensaje del evangelio, diciéndole: mire, joven, el pecado lo va a llevar a condenación, pero hay alguien que dio la vida por usted en la cruz del Calvario. Dios quiere llevarlo al cielo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, cuando uno está hablando así, poder de Dios está saliendo de mi boca. A veces yo no me doy cuenta de palabras que digo que están tocando el corazón de una persona, pero no soy yo, es el poder del evangelio que, amados, cuando uno abre la boca y declara a Cristo, declara su amor, declara la misericordia, declara la sangre de Cristo, declara el mensaje de perdón y arrepentimiento, mire, ahí está listo el espacio para que el Espíritu Santo toque para vida a ese pecador, a ese que hasta ese día había estado muerto en delitos y pecados sin entender la razón de su condenación, y ahora de repente despierta. Todos nos acordamos el día que el Señor nos despertó para vida. Y yo me acuerdo de mi día. Yo fui a la iglesia Josué, el hermano Lisandro estaba predicando, y hermano, yo no podía parar de llorar. Es que eso no se olvida nunca. Y yo digo: ¿y por qué lloro? ¿Qué me pasa? Como un niño recién nacido. Es porque el que se acaba de convertir no entiende el milagro de vida que acaba de recibir. Pero la gente que ya está en la iglesia y que conoce el milagro, lo mandan a uno a consolarlo y alentarlo y todo, y de repente le va pasando. Pero, amados hermanos, el milagro ocurrió. Si no me hubiera expuesto yo a ese mensaje evangelístico, hermanos, nunca quizás el Espíritu Santo hubiera hecho la obra de pasarme de muerte a vida. Dios salva. Nosotros anunciamos el evangelio y ahí hay salvación para el que crea. Pónganse de pie los que han entendido esta enseñanza, amados hermanos. Me interesa saber los que la han entendido o se quedan sentados los que no la entendieron, porque de verdad que oré para que esto fuera entendido de la mejor manera, porque, hermanos, si lo creemos, vamos a ver milagro, el milagro de milagros, la salvación de los pecadores. Y usted no sabe, hermano, aún el más duro de corazón es quebrantado por el poder del evangelio, por el Espíritu Santo. Y, hermano, usted va a ver cosas maravillosas. Gente que jamás pensó que se iba a rendir a Cristo, vienen pero doblegados totalmente al señorío de Cristo por el mensaje evangelístico correcto. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, de verdad le doy gracias, mi Señor, porque
Este mensaje, sabemos que este mensaje es una declaración de guerra para el infierno, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vivimos en esa confianza plena que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia, porque así lo dijo usted, mi Señor. Y nosotros queremos entender la responsabilidad que tenemos, mi Dios, de llevar este mensaje de salvación aún a los pecadores que difícilmente podemos creer que se van a convertir. Pero sabemos, mi Dios,